Hoy vamos a realizar una revisión al libro Festival de la Blasfemia, un libro denominado como quizás el más polémico jamás escrito por el escritor Ángel David Revilla. Este libro con solo la portada logra llamar la atención, pues el libro está hecho con muy buenos materiales, lo cual hace sentir que los $16 que cuesta valen la pena. El libro es corto, cuenta con solo 147 páginas, dando así aproximadamente unas 3 horas de lecturas. Cabe aclarar que el libro no es apto para todo el público, pues contiene ideologías, escenarios y narrativa que puede ser ofensivo para el lector. Se recomienda leerlo solo si tienes un carácter definido. Este libro también cuenta con ilustraciones realizadas por María Fernanda Trica. Esto supone un punto más a favor al libro. El Festival de la Blasfemia es la segunda obra del escritor, de las 3 que ya ha realizado. Luna de Plutón, Festival de la Blasfemia y Luna de Plutón 2, La Guerra de Isaac. Antes de hablar de la reseña de este libro debemos hablar de Ángel Revilla, el escritor. Es un reconocido youtuber con millones de audiencia bajo el alias de Dross. Cabe recalcar que estos libros de los youtubers siempre han sido comparados como mediocres y pobres, pero estos libros son la excepción, pues estas historias denotan que hubo una buena preparación a la hora de escribirla, cuidando el más mínimo detalle. Ahora con el desarrollo de la historia. Este libro cuenta sobre el personaje principal que ya mencioné, Melchor. Melchor es un negrominante. ¿Qué es un negrominante? Es una persona que hace rituales satánicos, también hace sacrificios humanos, todo para invocar entidades poderosas y demoníacas. Ahora, este personaje a su corta edad ya llevaba la cuenta de 6 sacrificios humanos. Esta persona lo hacía, era una persona muy ruin, muy mala, principalmente porque tenía el afán de tener como una especie de jubilación. ¿Cuál era esta jubilación? Que él al morir llegara al infierno con un pase directo y tuviera todos los lujos en base a méritos por todo el daño y los sacrificios y todo lo malo que ha hecho en vida lo tendría como mérito en el infierno. Entonces él deseaba tener un castillo, un palacio lleno de súcubos. Entonces él hacía todo esto. Todo comienza la historia cuando va a realizar su quinto y sexto sacrificio humano. Él escoge como víctimas a una pareja de hermanos. Y mientras realiza este ritual, sacrificio humano, eh, aparece una entidad demoníaca muy, pero que el libro resalta como uno de los más fuertes, que es Petelef. Petelef se queda observando a Melchor mientras hacía todo este ritual. Melchor todavía no notaba la presencia de este demonio, así que desde ya Melchor estaba siendo probado por este demonio. Entonces, una vez que realiza lo que es el asesinato de estas dos personas, él a través del reflejo del espejo se da cuenta de la presencia de esta entidad demoníaca. Y él sintió tanto miedo y sintió una presencia tan horrible para él que ni siquiera lo pudo mirar a los ojos, sino que mantuvo una conversación con él, con el demonio, a espaldas. Básicamente la conversación trató de que Melchor le preguntaba al demonio si había ya hecho cosas meritorias para tener su palacio lleno de súcubos, y
Básicamente lo que le respondía el demonio era que aún no, que le faltaba mucho y que muchos años todavía por seguir haciendo maldades pero que él tampoco iba a vivir mucho. Entonces él, preocupado de que no podía conseguir lo que él deseaba, de tener una propiedad, un palacio en lo que era asegurado en el infierno como algo de mérito por todo lo que había hecho. Entonces el preocupado le dice al demonio que puede realizar para obtener este, o sea, obtener este beneficio. Lo que hace el demonio era haberlo probado y, o sea, encontró dentro de Melchor una determinación para lograr lo que él anhelaba. Entonces, el demonio Petelef, quiere hacer un trato con Melchor, pero Melchor, todavía muy temeroso de lo que podría hacer, decide todavía no realizarlo. Entonces el demonio dice que prácticamente, o sea, le dice que no va a poder estar huyendo toda su vida de hacer este trato. Y bueno, y se lo deja en claro eso a Melchor. Entonces pasan cerca de 20 años más, la historia da un salto de tiempo, no relata qué sucedió durante estos 20 años, pero bueno, luego de estos 20 años que pasaron un salto de tiempo, nos narran que un Melchor ya con más de 40 años, pero que ya estaba muy desgastado, había adquirido mucha sabiduría, pero sabiduría para lo malo, para seguir haciendo sus rituales y todo. Entonces, incluso ya tenía, como quien dice, dos discípulos. Uno se llamaba Elliot y otro se llamaba Gabriel. Entonces, aquí es donde empieza a tomar forma la historia, ya que Elliot y Gabriel habían sido engañados por Melchor, ya que ellos pensaban que iban a hacer una especie de ritual, pero lo que no sabía es que Melchor estaba preparando la muerte de ellos. Entonces, para este ritual era una hora específica, que eran las 12 de la mañana. Entonces, Elliot y Gabriel esperaron juntos a Melchor, que sean las 12 de la mañana. Entonces llega esta hora y Melchor decide hacer lo que es el sacrificio humano de estos dos. Y en nombre del asesinato de sus dos discípulos, este, pide que se abra un portal hacia el infierno. Melchor, una vez entrando al infierno, divagó por las estrechas callejones que este contenía. Estuvo divagando varias horas hasta que encontró sorpresivamente quien fue su discípulo, era, llamado Erasmo. Eh, Se sorprendió bastante y se saludaron, y Melchor le cuenta el propósito por el cual estaba en ese momento ahí. Entonces, Erasmus, muy sorprendido, ya que él fue el tutor de Melchor, y, y se quedó sorprendido al ver que Melchor ya había llegado a tal contacto con un demonio, y aún mejor cuando se trataba de Life, que era el demonio más, de los demonios con más rango en lo que nombra este libro. Luego de establecer una charla, este personaje secundario lo lleva al camino hacia unas escaleras que parecen infinitas, donde él tiene que subir y hacer el encuentro con este demonio.
Se despide de Erasmus, que era su tutor, y empieza decidido, pero con temor, a hablar con el demonio. Una vez logra entrar, se encuentra con el demonio. Era una presencia, tenía un aspecto incluso mucho más horrible que esa vez cuando lo vio hace 20 años. Entonces él se sintió incluso mucho más aterrorizado, pero esta vez ya mirándolo de frente. Y esta vez Melchor, decidido a hacer el trato con este demonio, le dice: ¿qué tengo que hacer? Prácticamente este demonio no, no dio rodeos ni nada, lo dijo directamente: tienes que matar a Satanás. Y Melchor se queda impactado, se queda frío a tal, a tal nivel, a tal punto, a tal nivel, que se queda totalmente, eh, totalmente helado, se queda con lo que le dijo, y pensando que de pronto lo decía en forma de broma, le pidió que le repitiera qué es lo que tenía que decir: matar a Satanás. Entonces Melchor preguntó: ¿y qué tengo que hacer? Entonces este demonio le responde que anualmente eh, ocurre un festival donde el invitado del honor al que va dirigido el festival es a Satanás. Y el festival se llama Festival de la Blasfemia. Por eso toma el nombre de este libro. Y este festival iba a ser algo especial, ya que una gran mayoría de demonios, entre de rango pequeño y el rango mayor como Petelip, se compinchan para matar a Satanás. Y, y en sí, ¿qué viene a ser el papel de Melchor aquí en esta asignación que le habían dado? Prácticamente el festival era como una obra de teatro, donde los demonios hacían sus presentaciones para el deleite de Satanás. Entonces iba a haber una presentación tipo recital de canto, donde iban a salir los demonios recitando en latín este, diferentes cosas para Satanás. Entonces Melchor tenía que salir y recitar una frase que se encuentra en latín, y seguido de que Melchor hable, los demás demonios, esa era la brecha para que los demás demonios logren eh, enseguidilla hablar otros conjuros más que dejen totalmente inmovilizado a Satanás, y así provocando la muerte. Con tal presión, este tipo de Melchor tenía que hacer la presentación. La presentación era en muy poco tiempo, y la cual tuvo que prepararse mucho porque la frase era muy difícil de pronunciar. Entonces a Melchor le era muy difícil de pronunciar. Entonces, este era el encargo de Melchor. Y Melchor se encontraba muy asustado. En cierta parte se encontraba determinado, ya que al hacer esto, Petelif tomaría el cargo, y, y claramente le cumpliría el deseo de su palacio con sus súcubos y tener un enorme poder, lo que es en el infierno. Entonces, determinado por esto, se encompincha y acepta hacerlo. Entonces llega el día del festival. Se encuentran en un teatro muchísimo más grande de lo que un humano podría llegar a ser. Melchor, al notar todo esto, estaba muy nervioso. Ya había notado la presencia de Satanás
en el teatro. Bueno, pasa el tiempo, ocurren las presentaciones de otros demonios y la de Melchor era la última que cerraba el festival. Entonces, llega el momento de la presentación de Melchor. Melchor sale confiado en sí mismo y sale y se presenta en el teatro. Pero ocurre un cambio totalmente drástico a la historia. Mientras todo el mundo se espera que Melchor diga la frase y el imperio de Satanás tenga su fin y la historia acabe así. Ocurre un cambio total inesperado, pues Melchor, el nerviosismo lo traiciona y se olvida prácticamente totalmente la frase. Su mente quedó en blanco y se quedó espasmado en frente de todo el público que eran demonios mismos, y él se queda tal punto, intentaba recordar pero no logró recordar jamás la palabra. Entonces la resignación le quedó llorar, incluso hasta se orinó en los pantalones de tal miedo que sentía. Al ver que Melchor no pronunciaba la frase, un ogro desesperado menciona la frase, eh, pero no funcionaba. Solo Melchor la podía pronunciar y seguido de Melchor seguía con el ritual de este complot, pero no funcionó y entendieron la frase, a qué iba la frase que dijo el logro. Entonces prácticamente desintegró con la mirada al logro, murió en el instante y así mismo con todos sus compiches. El demonio Petelaje intentó escapar del teatro, pero asimismo le llegó una tortura que el libro lo menciona como que es indescriptible y murió también. Proseguido de esto ocurre un terremoto en el teatro y esto hace que Melchor se golpee la cabeza y quede totalmente inconsciente. Melchor despierta después de unas horas de estar inconsciente y pues entonces se encuentra ante un tribunal frente a Satanás. Entonces Satanás le pregunta si Petelev era el que le había ordenado hacer todo esto y pues él prácticamente dijo que, o sea, aceptó y dijo que sí. Entonces Satanás lo maldijo, incluso el mismo Satanás lo maldijo y mientras todos esperábamos que ocurra el asesinato de Melchor de una forma muy macabra, no ocurrió. Lo que hizo Satanás fue regresarle a su vida, porque él consideró que la vida que tenía Melchor era muy miserable y que ese era el peor castigo que podría tener. Entonces la historia cambia y Melchor se encuentra ya en el mundo real, sin nada, sin poderes, sin magia, sin el poder del dinero dominante y simplemente ya sabía que ni los rituales ni nada le iba a servir, que ya prácticamente había perdido todas sus posibilidades de tener lo que tanto ansiaba en el infierno. Y prácticamente la historia termina así, con un final que no fue totalmente de mi agrado, pero también da para que, o sea, para pensar que no todas las historias tienen que terminar
como se piensa que deberían acabar. Entonces esta historia lo demostró y mientras todos pensábamos que iban a derrocar a Satanás, un enorme fallo garrafal de Melchor, todo este complot que tenían y todos los compinches que se habían aliado terminaron muertos, y Melchor regresado a su vida miserable, sin poderes, sin nada, sin sentido de la vida. Y el, y el libro lo describe que terminó como un vagabundo que no tenía nada. Y así termina la historia. Dicho cabe perfectamente aquí, y es el que mucho abarca, poco aprieta. Vemos en esta historia que Melchor ya tenía su pase al infierno, pero al ver que solo tenía una casita, él acepta el trato de compicharse para asesinar a Satanás, y así llegar a conseguir su palacio en el infierno. Pero esto consigue que todo el plan le salga mal y termine sin nada. Al final Melchor termina solo como un vagabundo, sin sentido la vida, sin seres que lo acompañen, totalmente solo. Terminó en esta vida miserable, y todo por la ambición. Ciertamente, si tienes algún deseo de conseguir algo, la ambición puede ayudarte a conseguir, pero siempre y cuando la ambición no debe propasar ciertos límites. Al final la historia le da su merecido a Melchor, ya que él al final practicó durante toda su vida el mal, hacer daño a la gente. Entonces, esto, el final de la historia viene a ser un final merecido a Melchor por todo el daño que había causado a mucha gente.